de los tres pasajes, voy a invitar realmente a solo meditar en la lectura del Evangelio y realmente nos vamos a enfocar en pocas palabras de las que dijo Juan el Bautista, a fin de que Dios nos ayude a estar preparados para acoger este alimento de forma nueva, de forma más profunda. A todos Dios nos ha dado una sola vida solitaria. Y podríamos preguntarnos en esta mañana si Juan no desperdició esa voy a atacar un poco más. Y podríamos preguntarnos si acaso Juan el Bautista no desperdició esta única y solitaria vida que Dios le había dado. ¿No podía haberse conformado, por ejemplo, con seguir los pasos de su padre y haber sido sacerdote en el templo? A fin de cuentas, el trabajo de sacerdote era un trabajo bien respetado y era un trabajo hereditario, es decir, que Juan hubiera heredado este puesto, este trabajo, de cierta manera cómodo, respetado. Y de hecho, Juan seguramente se crió en el recinto del templo, preparándose así para tomar el relevo de su padre y ser sacerdote. ¿Por qué dejó atrás una vida cómoda para irse al desierto y comer langostas y miel silvestre? ¿Por qué cambió la vestimenta fina de un sacerdote para vestirse de pieles de animales? No solo nació Juan en un seno privilegiado, sino que tenía dones, tenía facultades muy evidentes. Está claro que él era un orador excepcional. Y lo sabemos porque venían multitudes de todo el país a escuchar su mensaje. Pero podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué no atenuó un poco su mensaje, el tono de su discurso público, para que fuese más fácil de escuchar? ¿Por qué no se dedicó tan solo a hablar del magnífico amor de Dios? ¿Y por qué enfatizó tanto el arrepentimiento? Venga a darle al arrepentimiento. ¿Y por qué Juan se entrometió en la vida privada del que más poder ejercía, Herodes de Antipas, hermano de Felipe, que a la fuerza le robó la esposa a su hermano Felipe, que también sale en la lectura? ¿Por qué se metió a censurar este líder públicamente, a denunciar su adulterio? ¿Y por qué no optó simplemente por encomendar ese asunto al Señor para el juicio final? ¿Por qué no pensó en estas cosas Juan? ¿Por qué no pensó en quitarle un poco el hierro al asunto para haber vivido más años y haber alargado más su impacto? ¿Acaso desperdició Juan la corta vida que Dios le había dado? La respuesta está en su vocación. Y la respuesta para ti y para mí en esta mañana a la pregunta, ¿estaré yo desperdiciando mi vida? Esta corta vida que tengo en la tierra. La respuesta está en lo mismo, está en el discernimiento de cuál es tu vocación. Si estás cumpliendo y estoy cumpliendo bien la vocación que Jesús me ha dado, no estamos desperdiciando en absoluto nuestra vida. Y la vocación de Juan fue simplemente preparar a la humanidad para recibir a aquel que realmente necesitaba, a Jesús.
La vocación de Jesús era prepararnos a toda la humanidad para la venida de aquel que más necesitamos, que es Jesús, el Mesías. Quiero que pienses por un momento en Juan como el mayor ser humano, o sea, el ser humano más virtuoso que jamás ha vivido. La quintesencia de lo que tendría que ser el ser humano. Estas no son mis palabras, son las palabras del Señor Jesús, cuando dijo, no hay nadie mayor que haya nacido de mujer que Juan el Bautista. Piensa en Juan por un momento. Mientras que el pueblo de Israel, Dios estaba frustrado con ellos la mayoría de veces en el Antiguo Testamento porque eran tan tibios en su fe, su fidelidad, y porque eran muy injustos unos con otros, y porque en todo momento se volvían hacia dioses falsos, dejando a Él, el Dios verdadero. Pero no es el caso de Juan. Juan el Bautista es aquel que Israel tenía que haber sido y nunca llegó a ser, ferviente, devoto, ascético, pero más importante aún, enamorado de la verdad y maestro de esa verdad, enseñando al pueblo cómo seguir en los caminos del Señor. Juan lo tenía todo. Entonces, esto nos lleva a hacernos la pregunta, ¿acaso Juan no era lo que realmente la humanidad necesitaba? Es decir, un ejemplo perfecto de entrega total a Dios. ¿No hubiera sido, en otras palabras, suficiente que Juan el Bautista fundara un movimiento, hiciera discípulos de hombres y mujeres realmente entregados a Dios? Pues con toda su piedad, con toda su entrega, con todos sus logros, con todas sus capacidades oratorias, Juan sabe que Él no es la respuesta que necesitamos. Él no es la respuesta. ¿Cuál fue su mensaje? Yo soy la voz, yo soy una voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, es decir, yo estoy aquí en este mundo para prepararle el camino a otro, para preparar a la humanidad para la venida de aquel que realmente necesitamos, Jesús. Y luego añade, y esto es muy importante, hay uno entre vosotros a quien no conocéis, uno que viene detrás de mí, al que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Vamos a pensar en esto por un momento. Aquí está la clave de todo el pasaje para mí. Juan, ¿quién representa? Juan representa lo mejor de la humanidad, entrega total, devoción total, compromiso total, renuncia total. Dejo una vida cómoda para irme al desierto. Entrega total, nobleza total. Y sin embargo, al lado de Jesús, lo mejor de la humanidad es indigno de desatar la correa de su sandalia. Esta tarea, por cierto, de desatarle a alguien la correa de su calzado, se consideraba tan vil, tratar con la suciedad y los olores de los pies. Preguntadme a mi madre cómo son los olores de los pies. Ella crió a 6 hijos varones, ¿no? Pues esto se consideraba una tarea tan vil, tan baja, que no se esperaba de los esclavos judíos que lo hicieran. Era competencia únicamente de un esclavo gentil. Entonces tenemos lo mejor de la humanidad, la cumbre de la humanidad en Juan, encarnada en Juan. Y él dice, no soy ni siquiera digno de hacer la tarea más vil a favor de aquel que viene detrás de mí. ¿Y sabes por qué?
porque Juan vio a Jesús. Repito, Juan realmente vio a Jesús. Vio a Jesús por lo que realmente era. ¿Y quién era Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio a Jesús, porque la humanidad no necesitaba otro maestro como Sócrates, como Platón. No necesitaba, a fin de cuentas, un gran maestro de la moral. No necesitaba ni siquiera el ejemplo de los ejemplos que fue él. La humanidad necesitaba a Dios encarnado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por eso que toda la vida de Juan consiste en apuntar a otro, y ese otro es aquel cuyo nacimiento y venida estamos celebrando en estos momentos. Jesús, Dios hecho hombre. Alguien lo dijo así, de Juan. Escuchad esto. Dejó la comodidad del sacerdocio para abrazar a aquel que es adorado en el templo. Dejó la vida cómoda de trabajar en el templo para abrazar a aquel que es adorado en el templo. Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Desperdició Juan su vida? No, porque vio a Jesús. Y esto es lo que nos hace falta a nosotros en Adviento. Volver a ver a Jesús. No es un maestro de moral. No es un Sócrates mejorado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Salvador del mundo. Es el Redentor. Es la respuesta por la que la humanidad clama. Tenemos que, al igual que Juan el Bautista, abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón. Juan no fue ningún necio. Dio lo que no podía conservar, su corta vida, a cambio de ganar lo que no se puede perder, a Jesús. Que Dios abra nuestros ojos en este tiempo de Adviento, para que tú y yo clamemos, oh ven, Emmanuel. Queremos abrazarte más profundo, oh Jesús, y al igual que Juan, entregarnos cuerpo y alma por aquel que es digno. Adviento es un tiempo para volver a entregarnos, al igual que Juan, a nuestra vocación, cualquiera que sea, pero cualquiera que sea, tiene que girar en torno a aquel que es el Verbo encarnado, Emmanuel, Jesús. Que así sea. Amén.